continuamos, como nos han anunciado, con el ciclo Tú eres el protagonista de la economía circular, que es una propuesta de la Asociación Circular y que está organizado por Cívicos Condestable, Ayuntamiento de Pamplona, pues a los cuales les damos las gracias por la acogida. Estamos ya en la cuarta sesión de las 6 que componen el programa y en esta ocasión está dedicada a la salud, a la circularidad en la salud. Este tema de la salud se vincula con el tercer objetivo de los 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, de la Agenda 2030, que es pues, lo que la asociación, una de las finalidades que tiene la asociación, pues, es la difusión y la puesta en práctica de la población, de la ciudadanía, para la consecución de estos objetivos. Entonces, nuestro ponente hoy es el doctor Javier de la Rica Bilbao, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, pues a quien un enfoque más humanista, más integral de la salud, le llevó a completar la formación con un posgrado en medicina homeopática, con otras materias también que le permiten ejercer la medicina pues, con una visión holística, integral de la persona. Por más de 30 años de profesión, podemos decir, bueno, yo que le conozco poco, pero suficiente, creo que es una persona, un médico, que se dedica fundamentalmente a la salud, a los aspectos más, no a los síntomas y a las enfermedades solamente, sino especialmente pues, a cuáles son las causas del origen de los desequilibrios en nuestra salud. Un poco por qué perdemos el bienestar, ¿no? Y por eso lo hace pues, desde un punto de vista de la persona integralmente. Y finalmente pues, nos va a hablar hoy, como dice el título de su intervención, que somos protagonistas, cada uno, de esta vida saludable y nos va a contar por qué la salud también es circular y qué implica esto de la circularidad. Y ya pues le dejo que nos lo cuente directamente, ¿no? Gracias, Cristina, por la presentación. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gurekin elkartzeagatik, nire esker ona, Iruñeko udalari eta Cívicos Condestable ekimenagatik. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y como decía, gracias, Cristina, por tus palabras que resumen muy bien el sentido y la orientación de lo que va a ser la charla de hoy. Una charla que la vamos a articular en dos partes. En la primera haremos una visita médica, porque los médicos lo que sabemos hacer es visitar a los pacientes. Será una visita médica diferente. Teníamos previsto un formato más presencial, un formato donde pudiéramos interactuar con los pacientes, pero lo mismo que está pasando con las visitas médicas reales, vamos a tener que hacer una visita médica virtual. En esta visita médica dividiremos en tres partes. La primera, observaremos desde un lugar diferente, después haremos un diagnóstico de la situación y, como siempre que se sale del médico, o casi siempre, haremos un tratamiento para la situación con esta visión de salud circular. Después tendremos seguramente la parte más importante, o lo que hubiera sido la parte más importante, que sería el coloquio, la interacción con la gente y el compartir este nuevo concepto de salud, porque en realidad si todos nos pusiéramos a buscar en Google qué es salud circular, hay muy pocas entradas. Hay alguna más de sanidad circular, pero hoy no vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de salud. Entonces, para hacer este recorrido, yo propongo que nos pongamos unas gafas con visión holística, unas gafas que nos van a permitir ver un poquito más, un poquito diferente. Sería como si con estas gafas nos subiéramos a un dron y viéramos las cosas desde un poquito más alto, no tan metidos en el día a día, no tan metidos sobre todo en este momento donde la situación de la pandemia lo empaña todo, todo tiene un matiz, ¿no? Un poco
concreto, muy inestable, muy poco claro, muy pocas certidumbres. Entonces, esta visión nos va a permitir abrir ese tercer ojo, conectar con ese médico interior que todos tenemos, y esa oportunidad se nos va a plantear de ver a través de esa inteligencia, que sumada a la inteligencia de otros, esa inteligencia conectiva, y unida a la reconexión con la naturaleza, porque al elevar la mirada inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que no solamente estamos los seres humanos, sino que vivimos en un ecosistema y que nuestra unidad de acción, la acción de muchos, sumada de gente pequeña, pero que sumada una a otra nos va a permitir hacer grandes cambios. Y esos cambios tienen que ir claramente dirigidos hacia la sostenibilidad, porque en realidad lo que ha pasado, lo que está pasando es que se ha encendido una luz en esta sociedad que tenemos que entender, que tenemos que saber traducir, que ese mensaje nos está diciendo que íbamos en la dirección equivocada y que tenemos que hacer un cambio. Para eso tenemos que desconectarnos del cerebro reptiliano, esa parte del cerebro que se activa cuando hay una situación de alarma, cuando conectamos con el miedo, que lo que hace es segregar unas hormonas como la adrenalina y el cortisol, que lo que hacen es acelerar el sistema para dar una respuesta generalmente de huida. Tenemos que desconectarnos de eso porque ese modo cerebro reptiliano nos desconecta de la parte más evolucionada del cerebro y nos impide dar respuestas conscientes y proactivas. Tenemos que desconectarnos del cerebro reptiliano para segregar dopamina, oxitocina, serotonina, que son las hormonas que nos van a permitir mayor bienestar. Entonces, desde este concepto y activando el ojo clínico que en este acompañamiento que voy a hacer con vosotros sobre lo que sería, como decíamos, una consulta, nos va a permitir conectar con ese maestro interior, con ese médico interior, con eso que tenemos dentro, que muchas veces olvidamos, pero que sigue estando ahí, incluso en épocas de pandemia, ¿no? Nos permitirá encender una luz que va a alumbrar otros recursos y desde ahí, desconectándonos del miedo, nos va a permitir hacer cosas diferentes. No meternos en la cueva, ¿no? Como el avestruz, escondiendo la cabeza, esperando que esto pase y sin tener herramientas activas sobre las que trabajar. El filósofo Sufi Rumi decía que seamos nuestros propios maestros, que tenemos una lámpara dentro de nosotros, que la encendamos y que avancemos sin miedo. Con este escenario y teniendo claro que en el mundo del conocimiento lo más importante es enfrentarse a lo que no es evidente, como decía Lacan, yo creo que tenemos una oportunidad. No tenemos que vivir este momento como algo que tiene que pasar rápidamente, sino como una oportunidad para cambiar individual y colectivamente. Desde esta visión más elevada, que llamamos salud circular, es desde donde vamos a hacer esta presentación y desde donde vamos a vehiculizar con esta visión de Circulars y con esta visión holística, que somos personas, que estamos integrados en un planeta, que entre todos y con alianzas vamos a poder seguir avanzando. Vamos a empezar la presentación, esta primera parte, nos ponemos las gafas y vamos a empezar a ver que, como hemos visto en las conferencias anteriores, hemos transitado, nos hemos movido desde la economía lineal a la economía circular. Pues desde la salud tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pasar desde una salud lineal, donde la salud es una cuestión exclusivamente médica, tenemos que pasar a una salud circular, donde la salud es más cosas. ¿Qué cosas es la salud? La salud es darnos cuenta que estamos conectados a un todo. La salud es darnos cuenta que tenemos una relación de naturaleza recíproca con la naturaleza y con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos o todo lo que hace la naturaleza nos afecta y le afecta. Y que esta interconexión actúa como un conjunto complejo que tiende a la autorregulación, que lo que nosotros le hacemos al medio ambiente implica cambios
que tienden a la regulación, como decía, pero que el lugar de punto de encuentro se puede ir moviendo, como está pasando en este momento. Por dar una idea, la enfermedad sería el lugar en el que el organismo y el sistema se colocan en base a esa autorregulación. Un lugar diferente, porque necesita equilibrarse el sistema, y es desde donde ahí nos tenemos que dar cuenta de que esa interacción nos va a permitir hacer cosas nuevas para volver a ese lugar anterior o para volver a un lugar diferente. Entonces, ¿qué cosas vamos a observar con estas gafas que están conectadas a este dron que sobrevuela? Pues lo que podemos hacer es empezar a ver de otra manera, como decía. Vamos a visitar lugares, vamos a visitar establecimientos, vamos a visitar la naturaleza, que vista desde otro lugar nos va a permitir darnos cuenta de que verdaderamente nuestra acción, nuestra interacción puede cambiar, puede estar cambiando y puede estar dando sentido a esto que está pasando. Con este dron nos vamos a la pescadería, como me pasó a mí en Iturrama, y escuchando lo que la gente decía dentro de la pescadería, me llevó a escribir un artículo que titulé ¿Cuánto merluzo? Que merluzo, para los que quizás sean más jóvenes o no estén acostumbrados a este vocablo, es lo que hoy sería el empanao, ¿no? El estar dormido, el no darse cuenta, ¿no? La pescadería, en una pescadería fantástica que hay enfrente del mercado de Iturrama, una clienta le pregunta a la pescadera a ver si la merluza en tiempos de pandemia tenía bichos. Por supuesto que yo entendí que preguntaba a ver si la merluza estaba o no limpia de anisakis, ¿no? Claro, la pescadera le contestó no, que el jefe de la pescadería compraba el pescado en un lugar en el que no había anisakis. Pero si sabemos lo que son los anisakis son un parásito intestinal que está alojado en los intestinos de los peces y que por cambios que se han producido en la industria pesquera, se limpian las tripas de los peces y se tiran al mar en estas plataformas que ahora los puertos ya no vuelven, los barcos no vuelven a puerto, sino que en estas plataformas que permanecen durante muchos meses en los mares del norte o en Groenlandia, lo que hacen es limpiar el pescado en alta mar. O sea, 1, 2, 3 o unos cuantos barcos de pescado en el mar no pasa nada, pero una industria durante décadas arrojando al mar y perpetuando esa manera de proceder, lo que hace es alterar el ecosistema que comen otros pescados y que se introduce en la cadena alimentaria. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que, como nos decía el artículo, la pescadilla, que es la hermana lista de la merluza, que se muerde la cola para recordarnos que la salud es una cosa circular, ¿no? Nos damos cuenta que lo que pensamos que solo le afecta al medio ambiente o que si siquiera no pasa nada, al final nos acaba afectando a nosotros. Esto es una visión circular de la salud. Entonces, no tendríamos que cometer el error de aislar procesos que en la práctica están conectados. Esto es muy importante porque la mente tiende a pensar que, o no quiere saber, ¿no? Tiende a desconectarse de la responsabilidad que tenemos respecto de los procederes y de las mecánicas y las formas de producir y de la alteración que como humanos producimos en los ecosistemas. Entonces, la interconexión con los ciclos de la naturaleza es lo que también nos recuerda este ejemplo que pasé por escrito en este artículo, que si queréis está disponible en las redes sociales y en concreto en Medium. Podemos seguir con estas gafas y podemos ir al mercado. Y verdaderamente cuando observamos lo que se vende en los lineales de alimentación o lo que la gente compra en sus carritos de la compra o en sus cestas de la compra, nos damos cuenta de que hay una relación entre cómo nos encontramos como sociedad y las cestas de la compra, cómo comemos. Entonces, podríamos darnos cuenta de que la alimentación no solamente es qué compras o dónde compras, sino también la alimentación es dónde se compra, cómo se produce, cómo se transporta, cómo se envasa
Entonces, hay una aplicación fantástica que se llama Yuka, que escaneando el código de barras de los alimentos o los productos que se venden en los establecimientos alimenticios, obtenemos mucha información, sobre todo nutricional, ¿no? Nos dice cuántos azúcares, cuántas grasas saturadas, cuántos aditivos. Es una aplicación fantástica que da mucha información. Yo, para mejorarla, les propongo a los socios de Yuka que, además de estos datos nutricionales, de esta información nutricional, podría incorporar la huella ecológica de estos alimentos, o podría incorporar o podría poner una nota, ¿no? Porque ellos dan una nota del 1 al 100 sobre cómo están envasados los productos. Y esto nos daría como ciudadanos el poder real que tenemos en el momento de la compra, penalizando o favoreciendo procedimientos de la industria alimenticia. Porque yo creo que cuando el ciudadano y la ciudadana se den cuenta del poder que tenemos en el momento de la compra, verdaderamente caeremos en la cuenta de la responsabilidad también que tenemos respecto de lo que está pasando. Podemos seguir viajando con este dron y podemos ir, como fui yo, porque todas estas fotos, o casi todas, son fotos, pruebas complementarias que les llamo yo, que hago, ¿no? Como médico, radiografías, fotografías, analíticas. Y esta es una analítica de un día que fui a pasear a la playa. Me encontré con una mascarilla enterrada en la arena y, en realidad, esto es la nueva basuraleza, ¿no? Basuraleza es la basura que encontramos en la naturaleza, que es también un reflejo de cómo vivimos, ¿no? Y la desconexión que tenemos con lo que es la naturaleza, que es nuestro hogar, nuestro gran hogar, ¿no? La mascarilla, para el que no lo sepa, tarda en descomponerse décadas, y cuando se descompone contribuye a la formación de esta sopa plástica que antes o después, y por trofismo, pasa al agua y a la cadena alimentaria, que al final acaba formando parte de nuestro organismo y verdaderamente nos hace perder la salud, tanto a nosotros como a los ecosistemas, ¿no? Entonces, es una paradoja que a mí me gustaría que todos reflexionáramos, ¿no? Que la mascarilla, que es algo que en principio utilizamos para protegernos, nos acaba haciendo daño, ¿no? O sea que estamos ahí otra vez viendo que la salud es circular, que no solamente es un tema exclusivamente médico, ¿no? Sino que forma parte de este equilibrio que tenemos que ser capaces de conseguir entre el medio ambiente y nosotros, porque es una relación de naturaleza recíproca. Nosotros damos y recibimos. Y encontraremos un punto de equilibrio en donde sea, pero que será reflejo de ese intercambio que hagamos. Entonces, como lema, a mí me gusta resumir esto en que la salud no se compra en la farmacia. La salud no es un tema exclusivamente médico, como decíamos, es un trabajo que tenemos que hacer consciente de relación con la naturaleza de manera positiva, cuidadosa, amable, porque antes o después nos va a afectar por esta autorregulación. Y tenemos que darnos cuenta de que la enfermedad se produce como consecuencia de ese nuevo punto de encuentro que tenemos que encontrar con nosotros mismos y con la naturaleza. Como reflexión añadida, me gusta también la frase de que seamos los artesanos y las artesanas de nuestra salud. Esta es una cuestión muy importante, porque artesano viene de arte sano, viene de ser creativos, de ser cuidadosos, de ser pacientes, de dedicar tiempo, de tener un poquito de respeto al cuerpo y darle el tiempo que necesita para que encuentre ese punto de equilibrio. Yo suelo decir en la consulta que la curación es un proceso sostenible, podríamos decir holístico, circular, que necesita de repetición, como los artesanos. Necesita trabajo, necesita tiempo, necesita dedicación, porque ese punto de equilibrio
que el organismo está intentando alcanzar, a ese punto le tenemos que dar tiempo. Pasamos de esta primera parte de la consulta, que como decía, en todas las consultas primero el médico escucha, ve, si hace falta explora, si hace falta solicita pruebas complementarias para poder hacer un buen diagnóstico. Y hacer un buen diagnóstico es un poco como este surfista, que por cierto es una foto que le hice a mi hijo cuando iba a hacer surf, que tiene que saber leer la ola antes de entrar al agua. Para hacer el diagnóstico tenemos que saber si hay o no mar de fondo, tenemos que saber qué altura, dónde sopla el viento, cómo está la mar. Pues para hacer un buen diagnóstico sobre la situación de la salud actual, pero también futura, tenemos que saber leer la ola del momento presente. Tenemos que no resistirnos a esa ola y montarnos en la ola. No podemos hacer, como decía, como la avestruz, escondernos a que la ola pase. Para tener una salud verdaderamente saludable, como hemos dicho antes, como no es un tema exclusivamente médico, tenemos que montarnos en esta ola del holismo, de esta ola de la circularidad, de esta ola de ver que tenemos esta relación con la naturaleza. No podemos aislar procesos que en la práctica están interconectados. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir en este diagnóstico. Yo creo que sería muy importante darnos cuenta de que no podemos seguir con esta visión antropocéntrica, donde el hombre se sitúa en el centro del universo, ¿no? Y olvidándonos de que formamos parte. Por esto esta visión con este dron, cuando elevamos la mirada nos damos cuenta que somos un elemento más, que ni siquiera somos el elemento más importante. Pero la ciencia, ¿no? Que yo suelo decir que es la nueva religión, la religión de estos nuevos tiempos, la ciencia ha situado al hombre en el centro y ha obviado la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre con los otros seres vivos y, por lo tanto, su comportamiento, su manera de vivir, su manera de situarse en el mundo y en el universo ha hecho que altere este ecosistema. Yo creo que la pandemia, una de las cosas positivas que tiene es que nos va a permitir darnos cuenta de que aunque estemos produciendo en Wuhan, aunque la contaminación sea en Wuhan, aunque no la veamos, aunque no la tengamos cerca, nos acaba afectando. Entonces, la salud también es lo que nosotros compramos. La salud es cuánto compramos. La salud es también, como decía la economía circular, las presentaciones de economía circular en nuestros días, no podemos convertir la extracción para la producción, la extracción de materias primas hasta agotarlas y convertir el planeta en un basurero, porque eso antes o después, más antes que después, esto ya lo íbamos viendo, ya lo íbamos sabiendo, pero todos de alguna manera intentábamos esquivar esta ola de realidad, ¿no? Hablamos muchas veces de holismo, ¿no? De que necesitamos una visión holística, ¿no? Y muchas veces esto me preguntan, ¿y esto del holístico qué es, no? Bueno, lo holístico es esto, que formamos parte de un todo y que ese todo es más grande que la suma de las partes y que en realidad se podría decir que cualquier sistema es más complejo que la suma de las partes y que las propiedades de un sistema no podrían ser explicadas como las sumas de todos sus componentes. En medicina, en salud, el holismo, la visión holística, difiere de una visión mecanicista, ¿no? De una segmentación del cuerpo donde se analiza ese órgano por especialidades y donde nada se interrelaciona. Esta visión de conjunto, tanto en medicina como en salud, nos va a permitir incorporar al tratamiento individual, pero también colectivo, aspectos que no se han tenido en cuenta. En realidad nos da más herramientas. Es algo verdaderamente positivo. También escribí un artículo que se llamaba Alimentación SOS, y el acrónimo SOS,
jugando un poco con el SOS. El acrónimo de SOS es saludable, holística y sostenible. Y este artículo venía a decir que, no sé si será por casualidad o no, pero la dieta más saludable para el organismo, para nosotros, para los seres humanos y para su sistema inmunitario, y la que favorece al medio ambiente, a su regeneración y a su equilibrio, es la misma. ¿Será una casualidad o formará parte de un todo conectado? Es muy importante darnos cuenta que alimentarse también es, como decía antes, ver qué pasa durante todo el proceso de producción, transporte y comercialización de los alimentos. ¿Se ha procurado el cuidado del planeta y de las personas durante la producción, el transporte y la comercialización? ¿Cambiará el escenario si incorporáramos unas relaciones más respetuosas y nutritivas con los entornos con los que los relacionamos? Es interesante porque sabemos que por estudios de nutrigenómica, según qué tipos de alimentos comamos, esos alimentos, no un día evidentemente, pero pueden alterar el genoma, pueden alterar nuestro ADN, que puede ser el origen, ¿no?, de estas enfermedades. Muchas de ellas ahora se llaman desconocidas, pero otras son verdaderamente enfermedades crónicas, y estas sí que vienen siendo desde hace décadas una verdadera pandemia. También por estudios de epigenética bastante recientes sabemos cómo las alteraciones que nosotros producimos al medio ambiente también alteran nuestro ADN y son el origen también de enfermedades crónicas y enfermedades desconocidas o autoinmunes. Ahí volvemos a ver cómo la salud es circular. Lo que nosotros le hacemos al medio ambiente, antes o después, nos acaba afectando. Este dibujo que va con la frase de si tus hijos te ven vivir saludable, les muestras un camino sostenible, es un dibujo que encontré de mi hija cuando tenía 7 años, ¿no?, que pinta ahí un paisaje precioso, no se ve muy bien, pero tiene un sol, hay verde, hay bueno, una casa, ¿no?, un hogar. Yo creo que este es un buen diagnóstico. O sea, nosotros, para cambiar las cosas, tenemos que darnos cuenta de que cuando tus hijos o cuando tus hijas, cuando tu entorno te ve vivir en coherencia con todo esto que hemos estado diciendo, haciendo, no solamente diciendo, les estás mostrando un modelo de salud, les estás mostrando un modelo que permite la sostenibilidad del sistema. Como decíamos, la salud no solamente es territorio de los médicos y de las medicinas, sino que la salud, visto con estas gafas de tecnología circular, es algo mucho más grande, mucho más rico. Verdaderamente tenemos una tarea enorme y llevo tiempo buscando líderes holísticos. La buena noticia es que hay algunos, escasean. La tarea es dura. Para mí el liderazgo no es una posición, no es algo al que uno llega, sino es una perspectiva, es una forma de mirar las cosas, ¿no? Es de una responsabilidad enorme, porque los líderes hacen pedagogía de la salud, pedagogía del bienestar, pedagogía a través de la comunicación. No hay lugar en la salud para la hostilidad. Los líderes, ¿no?, deberían demostrar un proceder que sea empático, que sea amable, que sea fiable, que sea transparente. Yo creo que necesitamos verdaderamente, si conocéis a algunos podéis poner en contacto conmigo, pero yo os voy a dar 2 pistas, porque hay una mujer, la primera ministra de Nueva Zelanda, que es una mujer a la que hay que seguir bastante de cerca porque es una líder holística fantástica, acaba de ser reelegida por mayoría absoluta, ha conformado un gobierno muy interesante, incluyendo a las minorías, y en Nueva Zelanda el tema de las minorías incluye a los aborígenes. O sea, es de una riqueza, y yo creo que ese gobierno va a dar
una visión, por lo menos a ese continente le va a dar una visión muy grande. Yo creo que hay que seguir de cerca porque nos va a dar buenas pistas. Y desde el punto de vista de los líderes sanitarios hoy en día, que yo creo que son los epidemiólogos que se han convertido verdaderamente en los que más responsabilidad van a tener en los próximos años, hay una mujer que se llama Devi Sidhar, que es profesora de salud pública en la Universidad de Edimburgo, y ella misma decía, hablando de salud pública, decía, ¿qué liderazgos necesitamos para la próxima pandemia? Porque ella, yo creo que de un modo bastante realista, está ya viendo y leyendo entre líneas lo que viene. Ella está pronosticando que vamos a tener otras pandemias y ella dice que necesitamos líderes íntegros, transparentes, competentes, amables, compasivos, empáticos, que trabajen duro. Esto es un líder. Un líder es alguien que se anticipa y que con su proceder muestra un camino. Necesitamos líderes. Como os digo, por favor escribirme si conocéis alguno. En la tercera parte de la charla, y no me quiero extender mucho porque verdaderamente me gustaría mucho que entrarais y dierais vuestra opinión, porque como decía, somos pioneros, somos emprendedores, somos pioneros con esto de la salud circular y sería muy interesante saber vuestras opiniones. Yo os voy a proponer un tratamiento, ¿no? Y el tratamiento es que cada uno de vosotros lideréis vuestra salud, que no dejéis en manos de líderes políticos o de quien sea, porque si no lideráis la salud, vendrá alguien y lo hará por vosotros. Tenemos que pasar, al liderar nuestra salud, tenemos que pasar de ser pacientes, que significa esperar, a ser protagonistas activos de nuestra salud. Tenemos muchas cosas para hacer, en tiempo de pandemia también. Tenemos que quitarnos, sacudirnos ese miedo, rodearnos de gente que nos inspire, de gente que nos oriente, de gente que nos acompañe y empezar a hacer. No podemos seguir esperando porque, como decía Devi Sidhar, esto desafortunadamente no va a pasar tan rápido como desearíamos. Pero la buena noticia, y yo lo voy viendo desde hace tiempo, es que cada vez somos más. Cada vez somos más los que pensamos que la salud no es un tema exclusivamente médico. Cada vez somos más los que nos queremos comprometer con nuestra salud. Cada vez somos más los que entendemos que este lugar al que hemos llegado tiene que ver con nuestro comportamiento, que es una buena noticia porque eso nos permite saber que si cambiamos nuestro comportamiento las cosas pueden cambiar. Sabemos que esta pandemia puede tener que ver con un lugar de autorregulación en el que la sociedad se ha situado y yo creo que eso verdaderamente es una buena noticia. Y esto nos va a permitir pasar de ser ciudadanos simplemente, ciudadanos que estemos esperando, a ciudadanos y ciudadanas, que somos, cuando hablo de ciudadanos y ciudadanas, es un concepto que viene a decir que nos tenemos que comprometer con nuestra salud, que tenemos que hacer que las autoridades con nuestra demanda se vean impulsadas a liberar recursos, infraestructuras y a legislar a nivel estatal y supraestatal en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible y en coherencia con este marco referencial que es ahora la Agenda 2030. Porque solamente favoreciendo prácticas saludables, respetuosas con el medio ambiente y con los seres humanos, vamos a poder garantizar una vida saludable y vamos a poder promover el bienestar para todos los ciudadanos. Y ser ciudadano es informarse, ser ciudadano es preguntar, ser ciudadano es proteger tus derechos. Mucho nos ha costado conquistar todos estos derechos para que ahora, como con la excusa de la pandemia, vayamos a ceder todos esos derechos. Yo os animo a informaros con información rigurosa, intentando evitar todas esas informaciones que cada vez son menos fiables y que lo único que hacen es desconectarnos de nuestra responsabilidad. Cuando nos desconectamos de nuestra responsabilidad nos quedamos ahí sin herramientas. Ese pasar a ser ciudadanos nos va a permitir ocuparnos en lugar de preocuparnos.
nos va a permitir ser ejemplo para otros. Esta actitud vital saludable nos va a permitir que mucha gente pequeña, como somos cada uno de nosotros, haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños como en nuestras casas, va a poder cambiar el mundo, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Esto no hay manera sino de hacerlo que tomando nuestra responsabilidad, no responsabilizando a otros de todo esto y pasando a ser absolutamente responsables de nuestra salud, siendo ciudadanos, y por resumir un poco las líneas maestras de esto que acabo de compartir, bueno, aquí tengo también una transparencia bellísima desde mi punto de vista con mi hija también hace unos años, andando en bicicleta. Una cosa que podemos hacer es para mejorar el aire en las ciudades, por ejemplo, es apuntarnos a la movilidad sostenible. Caminar, andar en bicicleta, utilizar el transporte urbano. Todas estas pequeñas cosas de gente pequeña ayudan a cambiar el mundo. Si nos hacemos virales, viralizarnos significa, pues, hay muchas R's, no solamente 3, como hemos visto en las conferencias anteriores. Vamos a hacer que el sistema sea más sostenible. Si nos movemos, si comemos poco, si dormimos lo necesario, tendremos una vida también más saludable. Nos tenemos que hacer virales pensando y actuando holístico, porque eso es lo natural. Esa reconexión de la que hablábamos antes con la naturaleza nos va a permitir estar más sanos. Y hacerse viral, jugando ahora con tanta PCR positiva, hacerse viral es positivo. Sería muy bueno que nuestro paso, allá por donde vayamos, estemos con quien estemos, vaya dejando huellas saludables, ¿no? Como estas huellas en la arena, que seamos conscientes o no, son mucho más importantes, porque la salud no es un tema exclusivamente médico, como decíamos. La salud no se compra en la farmacia, no es cosa de médicos y de medicinas. Tenemos que ser artesanos de nuestra salud, porque esto de la salud tiene que ver con ese sistema complejo del que tenemos con la naturaleza, ese equilibrio al que tenemos que llegar por autorregulación. Y siendo ciudadanos, comprometiéndonos con nuestra salud, todo va a ser mucho más fácil. Estamos acabando ya, llegando al final de esta primera parte, y yo creo que deberíamos de celebrar, ¿no? Como esta foto que hice 2 días antes del cumpleaños de mi madre, ¿no? Y yo creo que hoy todos tenemos que celebrar que estamos sanos y que esta luz que se ha encendido, lo que si la utilizamos bien nos va a permitir es, si cuidamos el planeta, nos va a permitir estar más sanos todavía. Esto es ser artesano de nuestra salud. Bueno, adelantaros que el próximo lunes, día 16, tendremos una conferencia. Cristina Gómara compartirá las claves del aprovechamiento de los alimentos en el hogar y que seguimos con el programa En Sintonía todos los jueves a las 7 de la tarde con aspectos relacionados con la economía y con la salud circular. Os dejo por último los links a Instagram, Facebook, LinkedIn y los artículos en Medium para que si alguno está interesado los pueda consultar. Daros las gracias por compartir este tiempo con nosotros, aún en esta consulta virtual. Habrá ocasión, seguro, para que podamos realizar consultas presenciales, que nos veamos aquí en el Condestable. Y os animo a que compartáis vuestra visión de la salud saludable, vuestra visión de la salud circular, qué experiencias habéis tenido de personas que os han inspirado o cómo veis, cómo serían para vosotros los líderes holísticos o cómo pensáis que estáis liderando vuestra salud. Todo esto lo podéis hacer compartiendo en el chat
de Zoom que nos será leído y podremos ir respondiendo en la medida que sepamos, porque como os decía, este es un tema pionero, estamos construyendo un nuevo concepto, yo creo que es un concepto al que hay que dedicarle tiempo, recursos, pasión, tenemos que ser artesanos, como decía. Muchas gracias y pasamos a la segunda parte. Vamos a llevar a los espacios excelentes, tendrá que queda una ponente de la pasada. Pero no hay ¿no? Sí, ya hay. Ah. ¿Me preguntas? Daniel Ganuza y Sandra Guevara nos dan las gracias y les invitamos a participar en el chat, como nos ha dicho Javier, y pueden hacerlo de manera verbal activando su micrófono en la parte inferior o bien pueden trasladarnos sus preguntas en el chat. No sé dónde está esto. Ah, yo es que no tengo... Gracias, Cristina. Ah, vale. Vale, sí, Alejandra nos pregunta, Javier, Sí, Javier. Alejandra nos pregunta cómo podemos motivar a estas personas que no creen en llevar un estilo de vida basado en la sostenibilidad. Pues yo, después de todos estos años en relación con la salud y con esta visión holística, yo creo que no se trata de hablar, no se trata de convencer, se trata de hacer, se trata de actuar. Yo creo que lo que más huella saludable deja es cuando los demás ven tu comportamiento, cuando los demás van viendo cómo vas haciendo, cómo vas relacionándote con la naturaleza, cómo vas relacionándote con tu cuerpo. Yo creo que no se trata de convencer, se trata de que los demás, al verte hacer, quieran seguir esos pasos saludables, quieran seguir ese camino. Sí, Javier. Sandra Beltrán nos pregunta también a ver dónde o en qué canales o emisoras de radio pueden buscar información relacionada con la conferencia. Pues verdaderamente esa es una labor de rastreo, ¿no? Que es el verbo de moda actualmente, ¿no? Yo creo que a través de la asociación, ese es un trabajo que estamos haciendo, difundiendo esta información, pero como decía, es un material que se va conociendo, pero que no es abundante. Hay que rastrear, hay que buscar, hay que ser artesano también de la búsqueda de material fiable para que en lugar de, como muchas veces se pretende, ayudarte, muchas veces lo que hace es desviar. Verdaderamente, Sandra, esa es una labor que como asociación tenemos que profundizar y yo no conozco, sí conozco evidentemente muchos libros, muchos artículos, muchas personas, pero material compartido que se pueda difundir así en abierto es complicado.
Bueno, pues damos por concluida la charla. Parece que no han quedado registradas más preguntas. En cualquier caso, muchas gracias. Nos seguimos comunicando por todos estos canales que tenéis en la pantalla. La conferencia me dicen que queda colgada desde el jueves en la web de Pamplona Escultura. Y con esto, dándos las gracias, es que ricasco de Norí. Gracias. Bueno.